Bienvenidos a esta segunda parte de esta sesión número 1 sobre planificación curricular y evaluación formativa. Aquí hay una pregunta muy importante a contestar. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, de las competencias? Hay pasos, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, lo diré así, es comprender la competencia a evaluar. Por ejemplo, quiero evaluar la competencia resuelve problemas de cantidad en matemática. Entonces, yo como docente debo leer la competencia, leer su estándar y también leer el desempeño que estoy trabajando. Yo tengo que comprender lo que voy a evaluar. Luego, como lo dice ahí, también hay que analizar el estándar del ciclo con el cual estoy trabajando. Y luego algo muy importante, vamos a seleccionar o diseñar una situación significativa, porque las competencias se evalúan en situación. Ejemplo, una situación puede ser la exposición. Por ejemplo, una exposición de problemas que los estudiantes han creado. La situación se llama exposición. Otra situación puede ser el juego. Otra situación puede ser la visita a un supermercado. Otra situación, visitar la chacra que tenemos en la comunidad. ¿Ya? Obviamente, un cuarto momento es que yo formule criterios de evaluación. Pero, ¿cómo formulamos criterios de evaluación? Eso ya lo vamos a trabajar en el taller de evaluación, pero les voy adelantando que la formulación de los criterios de evaluación va a ser en función a la lectura de la competencia, a la lectura del estándar y a la lectura del desempeño. Y a partir de ahí, yo formulo criterios de evaluación. Obviamente, luego tengo que comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, con qué van a ser evaluados y qué criterios de evaluación vamos a pedirles. Es todo un proceso importante. Luego viene la valoración del desempeño de los estudiantes. Es decir, yo voy a observar su evidencia y voy a valorar. Quizás esté en inicio, quizás esté en proceso. Luego de hacer todo eso, finalmente viene como paso final la retroalimentación a los estudiantes en el día a día y si fuera fin de trimestre, la calificación. Pero los pasos son los mismos, solo cambia el final, que puede ser retroalimentar o puede ser calificar. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente video que titula ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar. Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa, escribe diversos tipos de texto en lengua materna, y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar, y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo.
hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos, que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. También se debe construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. Criterios referidos a las capacidades de las competencias y que nos deben servir para evaluar cómo el estudiante pone en juego sus capacidades al dar respuesta a la situación que se le ha planteado. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que si quiero evaluar la competencia de mis estudiantes para escribir distintos tipos de texto, no podría usar los mismos criterios que emplearía para evaluar su competencia para resolver problemas de gestión de datos, ni la de convivir y participar democráticamente. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterio. ¿Los estudiantes deben conocer en qué van a ser evaluados? Así es, se debe comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterios. Hay que informarles desde el principio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel que se espera que logren y en base a qué criterios se les evaluará. Hay que explicarles de forma sencilla, adecuada a su edad, usando ejemplos si es necesario. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Además, es importante valorar el desempeño actual de cada estudiante analizando las evidencias recogidas. Uno tiene que describir, por ejemplo, qué saberes pone en juego, qué relaciones establece, cuáles son los aciertos y los errores cometidos, cuáles podrían ser las causas. 4 de mis estudiantes, por ejemplo, ya saben trabajar con distintas fuentes de información y utilizan un vocabulario bastante variado, algo que corresponde al estándar de nivel 5 de la competencia de producción de textos escritos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, estos chicos son hábiles, pues. Hay quienes tienen más aptitudes para las letras. Además, averigüé que en sus casas sus padres leen mucho y tienen biblioteca. ¿Qué debo hacer yo? Darles oportunidades para que sigan avanzando, no aburrirlos haciendo lo mismo que ya saben. Pero fíjense que la evaluación me permitió detectar a 3 estudiantes que pueden relacionar ideas vinculadas a un tema, pero no en párrafos, y que saben escribir textos con oraciones, pero aún no textos de diverso tipo. Ellos están en ese aspecto en el nivel 3 de la misma competencia. Ahora sé que a ellos debo apoyarlos de manera especial. Yo también les doy la oportunidad de autoevaluarse en base a los mismos criterios que yo utilizo. Pueden evaluarse entre ellos, incluso intercambian sus apreciaciones. Todo eso es muy útil y los motiva. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Además, debemos retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Retroalimentar. La palabra puede sonar raro, pero consiste en ayudar al estudiante a darse cuenta de las dificultades o avances que he detectado en sus trabajos, indicándole claramente qué espero que llegue a hacer. Esto le ayuda a comparar lo que hizo con lo que debió hacer. No les regalo elogios ni me dedico a criticarlos. Les explico siempre qué hicieron, cómo lo hicieron, con algunas descripciones. A veces me ayuda a pensar en preguntas como estas. ¿Cuál es el error principal?
¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? ¿Y nunca te hacen perder la paciencia, Samuel? A veces uno se impacienta, es verdad, pero me esfuerzo por ser siempre amable y respetuoso, por ser oportuno y bastante preciso, cuando les señalo un acierto, cuando los oriento para que identifiquen un error o cuando les hago una recomendación. Esto toma su tiempo y hay que saber esperar, darles confianza, no dejarnos llevar por el apuro. Espero que el video les haya resultado muy interesante y que contraste las ideas que hemos compartido. Ahora vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo se califica? El sistema de evaluación en el Perú es literal y descriptivo. Literal porque usa la C, la B, la A y la AD. C significa en inicio, B significa en proceso, A logro esperado y AD logro destacado. También nuestro sistema es descriptivo porque ese en inicio tiene una descripción. En proceso tiene su descripción, logro esperado tiene su descripción y también logro destacado tiene su descripción. En séptimo ciclo, es decir, en cuarto y quinto de secundaria, excepcionalmente, todavía se está usando una escala numérica, vigesimal, pero ya en los siguientes años eso va a desaparecer y todos, absolutamente todos los ciclos, vamos a trabajar solo con una escala, literal y descriptiva como debe de ser. Aquí quiero puntualizar algunas cosas. C no significa 0-0. ¿Ya? En la evaluación formativa no existe un estudiante que tenga 0-0. C significa que ese chico está en inicio de desarrollar, en inicio de lograr una competencia y necesita mayor retroalimentación, mayor acompañamiento de parte del docente. B significa que está en proceso, que ya está cerca al logro esperado. A significa que logró el desempeño, el estándar que le corresponde según su edad. Ahora, AD significa actuaciones excepcionales. Cuando yo trabajaba como especialista de UGEL, revisaba las actas de evaluación. Y de 30 estudiantes, 25 tenían AD y solo 5 tenían A. Era algo increíble. Y yo le preguntaba, explícame esto. Y me decía fácil. A ver, de 0 a 10 para nosotros vale C. De 11 a 12 es B. De 13 a 16 A. Y de 17 a 20 es AD. Entonces, así se han sacado en su prueba y por eso le hemos puesto esto. Y yo le dije, ¿y dónde leíste eso? ¿Quién te lo dijo? Y me dijo, eso dicen, lo escuché alguna vez. Eso no existe, maestros. Esa equivalencia con la escala vigesimal no existe, no es técnico. C no significa 0 a 10. C significa en inicio. Ahora, ¿cuándo un estudiante va a lograr un AD? Cuando hace algo excepcional, cuando se sale de lo que se le pide en el grado. Por decir, es de cuarto grado de primaria, pero ese chico hace cosas de quinto de primaria o hasta de sexto. Entonces ahí tiene AD. Un ejemplo así cortito. Por ejemplo, el logro esperado es que formule 3 recomendaciones para preservar el hábitat de los animales en peligro de extinción. Y los chicos formulan 3, siguiendo ese criterio. Esos chicos tienen A. Pero hay un niño que formula 5 criterios y encima los representa con dibujos. Ese chico tiene AD porque se salió del desempeño de cuarto de primaria. Ya tiene un desempeño de quinto. Entonces solo a él le vamos a poner AD.
Y aquí tenemos justo la escala de calificación de la educación básica regular. Y como les comenté, la escala es literal y descriptiva y solamente en el 7º ciclo es numérica, ¿no? De 0 a 20. Ahora, eso solo en el 7º ciclo. Algo importante que está en la resolución viceministerial, la 094, es sobre la promoción y repitencia. Los estudiantes que están iniciando el ciclo aprueban el año con B. ¿Cómo es esto? A ver, en educación inicial la promoción es automática, nadie repite. En primer grado de primaria tampoco, nadie repite porque tiene un fundamento psicopedagógico, ya que lo justifica. Ahora, a partir de segundo de primaria puede repetir. Entonces, aquí vemos el tema de promoción y repitencia. A ver, en tercero de primaria, en quinto de primaria, en primero de secundaria, en tercero de secundaria y en cuarto de secundaria, los chicos pueden aprobar con B. ¿Por qué? Porque están en proceso del estándar, están en proceso en el ciclo. Ahora, sí o sí deben tener A para aprobar cuando ya terminan el ciclo. Es decir, en segundo grado tienen que tener A, en segundo de primaria, cuarto de primaria y sexto de primaria. Segundo año de secundaria y quinto año de secundaria. Ahí sí deben tener A, porque ya terminaron el ciclo y se supone que ya deben haber logrado desarrollar la competencia. Y finalizamos siempre recordando lo siguiente. ¿Cuándo es necesario calificar? Solamente al finalizar el bimestre y al finalizar el trimestre. El resto de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la retroalimentación. En Tander, aprendemos contigo. Gracias por tu atención.